Wu, una abogada extraordinaria, es uno de los dramas más exitosos del año a nivel mundial. Una historia cálida que ha logrado cautivar el corazón de los espectadores. Si te quedaste con ganas de saber más sobre la serie, aquí te contamos 25 datos que todo fan debe saber. 1. Elenco. Park Hyun-bin es Woo Jong-woo, actriz de 29 años, se inició a los 4 años como modelo infantil, en la actuación debutó a los 7 años, en el drama Weeknights 3.98. El 2009 recibió el premio a Mejor Actriz Infantil por The Iron Empress. Su primer protagónico fue en Operation Proposal, junto al actor Yoo Seung-ho, a quien ya conocía desde niños como modelos y actores infantiles. Ha protagonizado numerosos dramas y películas, siendo los más resaltantes Stove Lee, Do You Like Brahms y El Afecto del Rey, recibiendo premios a Mejor Actriz en las 3 producciones. Park Hyun-bin sabe tocar el piano y violín, además ha participado con su voz interpretando temas de la banda sonora de Operation Proposal, y Woo, una abogada extraordinaria. Kang Tae-ho es Lee Jun-ho, su nombre real es Kim Jong-wan. El actor de 28 años fue miembro del grupo Surprise junto a los actores Seo Kang-jong, Gon Myung, Yoo-il y Lee Tae-wan. En este grupo los miembros empezaron en la actuación y luego siguieron con su carrera musical. Su debut actoral fue en After School Lucky or Not en el 2013. Entre los dramas que ha protagonizado destacan El amor es la meta, Mi primer amor de verdad, The Tale of Noctu y Doom at Your Service. En el 2019 recibió el premio a Mejor Nuevo Actor por el drama The Tale of Noctu. Kang Ki-young es el abogado John Myung-seok. Este actor de 38 años es muy conocido por formar parte de K-dramas muy populares como What's Wrong with Secretary Kim, No soy un robot, El hada de las pesas, entre otros. Yoo Cheon-young es Dong-woo Remy. Es una actriz de 26 años que se está iniciando en los K-dramas. Obtuvo reconocimiento por su participación en el programa de variedades y comedia SNL Corea, por lo cual recibió un premio a Mejor Animadora Femenina. Yoo Yeon-juk es Won Min-woo, actor de 31 años que ha participado en los K-dramas DP El Cazadesertores, Happiness y Yumi Cells. Ha Jong-kyung es Choi Soo-yeon, actriz de 29 años. Ha tenido participaciones en los dramas Pasillos de Hospital y Ella nunca lo sabría. 2. Director y guionista. El director es Jin Shik, quien ha dirigido los dramas Vagabond y Romantic Doctor Teacher Kim, recibiendo el premio a Mejor Director por este último. La guionista es Moon Ji-won. Hizo su debut con la película Innocent Witness, en donde coincidentemente la protagonista es una niña con autismo. Woo, una abogada extraordinaria, es su primer drama. 3. El personaje real que inspiró a Woo Jong-woo es Temple Grandin, una científica estadounidense que se ha destacado como bióloga y profesora de ciencia animal. Es mundialmente famosa por la divulgación y concientización sobre el autismo. Ha publicado varios libros sobre este tema, e incluso existe una película biográfica sobre su vida con autismo. Grandin fue quien inventó la máquina de abrazos, mencionada en el drama. Las similitudes con Jong-woo son que ambas fueron víctimas de burlas y ataques cuando iban a la escuela, y el profundo amor por los animales, en el caso de Grandin los animales de ganadería. 4. En el título se usó el adjetivo extraordinaria, no solo haciendo referencia a la gran capacidad de Jong-woo. La escritora Moon Ji-won detalló al respecto. Generalmente nombramos a las personas que no son ordinarias, excéntricas, genios, extrañas, raras y especiales como extraordinarias. Estas personas extraordinarias a menudo ponen nerviosos a otros o crean problemas, pero al mismo tiempo, hacen que nuestro mundo sea más emocionante y abundante. 5. Park Hyun-bin demoró un año en aceptar el papel. Le ofrecieron protagonizar El Afecto del Rey y Woo, una abogada extraordinaria al mismo tiempo, pero ella aceptó el primero. La actriz comentó al respecto. Cuando pensé en si podía interpretar al personaje sin lastimar ni ofender a nadie, me asusté. Así que rechacé el papel varias veces, pero el director y la escritora tuvieron fe en mí y esperaron. Estaban tan seguros que ella era la indicada para el papel, que esperaron que terminara de filmar El Afecto del Rey y tuviera tiempo en su agenda, sin lugar a dudas que el personaje era para ella. 6. Jong-woo tiene una peculiar forma de presentarse diciendo, mi nombre es Woo Jong-woo, tanto si se lee seguido o al revés es Woo Jong-woo Kaya Karenera somos radar reconocer Woo Jong-woo. Estas palabras que pueden leerse de la misma manera de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, se llaman palíndromos. Netflix, en la traducción ha tenido que realizar algunas variaciones según el idioma. En coreano las palabras son ganso, tomate suizo, indio, estrella fugaz, y en inglés, kayak, escritura rotador, mediodía, coche de carreras. Esta frase que utiliza Jong-woo se ha convertido en un eslogan de la serie. 7.
El simpático saludo entre Jong-woo y Woo Rami no estaba en el guión y fue inventada por Yoo Cheon-young, la actriz que interpreta a Woo Rami, para darle un mayor significado a la relación amical. Cada vez que las amigas se saludan, lo que realmente dicen son sus nombres divididos en sílabas con la frase en inglés toda, Woo to da Young to da Woo, Don to da Woo to da Rami. Este juego de palabras, aunque no tiene un significado particular, podría entenderse como que Woo y Woo Rami están siempre la una para la otra. El saludo tan peculiar se ha vuelto muy popular en redes sociales. Incluso idols del K-pop como BTS y Blackpink se ha sumado a este challenge. 8. Jong-woo ama a las ballenas. La guionista explicó por qué se incluyó este elemento en la serie. Las personas con autismo a menudo se sumergen profundamente en un tema específico y tienen un conocimiento experto al respecto, por lo que deliberé durante mucho tiempo sobre varios temas. La razón por la que elegí las ballenas es porque se ven geniales. Pensé que las ballenas enriquecerían visualmente la puesta en escena. Una escena icónica es cuando Jong-woo encuentra la iluminación para resolver un caso y hace su aparición una ballena. Respecto a esto, la guionista comentó: cuando hice mi investigación, conocí una especie llamada Eureka. Inserté la escena de la ballena Eureka cuando Jong-woo logra resolver un caso o descubre algo importante. Esto va muy bien con el nombre de esta especie marina, pues Eureka es una antigua expresión usada en descubrimientos y hallazgos importantes. 9. No se esperaba la gran popularidad del drama. Los actores y el director hablaron al respecto. El director comentó: estoy desconcertado por la abrumadora respuesta que hemos recibido, que va mucho más allá de nuestras expectativas. Estoy conmovido y agradecido de que la gente se esté conectando tan fuertemente con esta historia. Creo que el público ya tenía sed de historias que capturen el sentimiento de las minorías, incluidas las personas en el espectro autista. Eso también es algo por lo que estar felices. Por su parte, Park Eun-bin comentó: amar a Jong-woo todos los días era algo muy familiar para mí, pero los espectadores le dieron más amor de lo que esperaba. Estoy sinceramente agradecida por ello. Me siento tan complacida y satisfecha de que haya tanta gente que acoja la historia de Jong-woo. La actriz también reveló que desde que el drama comenzó a transmitirse, ha recibido muchas cartas de espectadores con autismo y de quienes trabajan con ellos. El actor Kang Tae-ho confesó que la increíble respuesta que ha recibido el drama lo ha emocionado. Cada uno de los actores ama y se preocupa por sus respectivos papeles, y creo que los espectadores también aman a todos los personajes por igual, lo que me ahoga de la emoción. 10. Las ilustraciones presentes en el drama representan los desafíos y crecimiento de Jong-woo en cada capítulo. Fueron creadas por un grupo de artistas de Kitty Was Spotlight. En su página web se encuentra material extra relacionado al drama como planillas, organizadores y fondos de pantalla para descargar gratis. En la descripción te dejamos el link. El trabajo de los artistas también se puede ver en las portadas de los OST del drama y en los murales de Seonsu-don en Seúl. Kang Tae-ho compartió en Instagram varias fotos posando en este mural, que se ha convertido en un atractivo para fans. 11. Los actores eligieron sus escenas favoritas del drama. Para Park Eun-bin fue cuando Jong-woo le preguntó a su madre biológica: ¿no me reconoce? Para ella fue tan triste y doloroso que confesó que cuando leyó la línea en voz alta en el guión, se atragantó de la emoción. Ella comentó: lloré y me emocioné mucho más de lo que esperaba durante la filmación. Así que es un momento que quedará grabado en mi memoria. Mientras tanto, Kang Tae-ho eligió la escena en la que su personaje le dice a Jong-woo: quiero estar del mismo lado que usted, abogada Woo, quiero que un abogado como usted esté de mi lado. Creo que es una línea que captura los sentimientos de Juno por Jong-woo, explicó. Kang Ki-young eligió la conmovedora escena en la que Jong-woo le dice a su amiga Su-yeon que es como sol en un día de primavera. Es una escena que me hizo darme cuenta de que las palabras tienen la fuerza de cambiar la vida de las personas, dijo el actor. 12. La producción de la serie ha informado que está revisando ofertas para hacer una versión estadounidense. Cabe mencionar que los Estados Unidos ya ha hecho un remake de esta temática. Es el caso de la popular serie The Good Doctor, que es un remake del dorama del mismo nombre. 13. La serie fue adaptada a un webtoon y se encuentra disponible desde el 27 de julio en la página de Naver Webtoon. En total, serán 60 episodios publicados todos los jueves y contendrá episodios que no aparecen en la serie. De momento, solo se encuentra en idioma coreano, pero pronto habrá traducciones al inglés, chino y japonés. Todavía no se ha confirmado sobre una versión en español. 14. La serie será adaptada al teatro musical y se estrenará en el 2024. Está previsto que se produzca e interprete simultáneamente como 3 obras musicales, compuestas por diferentes equipos creativos y actores.
con 3 episodios originales que mantienen los mismos personajes de la serie. 15. La suegra de Kang Ki-yoon envió pasteles de arroz al set de filmación para apoyar a su yerno y demostrar que era un hombre casado. En un programa de radio el actor comentó: "Mucha gente pensó que yo era soltero. Gracias a ella, se reveló al mundo que soy un hombre casado". En las fotos compartidas en el Instagram del actor se lee "Suegra Flex", y encima de las cajas aparece el mensaje: "Son los 100 días de mi encantador nieto Kang Ji-yoon. Por favor, come esto deliciosamente y felicítalo. Por favor, cuiden bien a mi yerno también", de la suegra de Kang Ki-yoon. 16. El actor Yoo Jong-hyuk se convirtió en enemigo público. Algunos espectadores sintieron que su personaje había ido demasiado lejos, por lo que acudieron en masa a su Instagram para expresar su frustración. Culparon a sus habilidades actorales por hacer que el personaje fuera mucho más desagradable. Los internautas estaban furiosos pues decían que el personaje parece hiperreal y personas como él existen en el trabajo. El actor respondió a los haters de manera divertida publicando unas imágenes sirviendo té, y en la descripción escribió "Gua, gua", frase usada en la serie para calmar a las personas. 17. Kang Tae-ho hizo una generosa donación tras las inundaciones en Corea del Sur, que dejaron más de 10 muertos y miles de damnificados. El actor donó 20 millones de wones a la Asociación Nacional de Ayuda en Desastres Ope Bridge. Este dinero será destinado para ayudar a las víctimas y para la restauración de áreas afectadas. 18. Por medio de un mensaje en Twitter, Kang Tae-ho se despidió de sus seguidores, tras estar a unos días de su ingreso al servicio militar. "Como un hombre coreano, tengo algo que hacer. Regresaré con una mente y cuerpo sanos. Por favor, no me olviden hasta entonces. Yo tampoco los olvidaré. Volveré con un look más maduro y nuevo. Por favor, esperen por mí". 19. La serie fue emitida en un canal poco conocido llamado ENA. Sin embargo, obtuvo los índices de audiencia más altos obtenidos en cualquier programa de la historia del canal. El episodio final obtuvo un índice nacional del 17.5%, ocupando el primer lugar en su franja horaria. Además, ha entrado en la lista de los 10 K-dramas de cable más vistos en la historia de la televisión coreana, ocupando el puesto 7. Internacionalmente, en la plataforma de Netflix, la serie se mantiene por 6 semanas consecutivas en el top 10 global de series de habla no inglesa, con más de 69 millones de horas de reproducción por semana, y ha entrado al top 10 de series de habla no inglesa más populares en la historia de Netflix. 20. La compañía ENA anunció una recompensa para el elenco y equipo de producción tras el éxito mundial del drama. Negaron la posibilidad de unas vacaciones de recompensa debido a las agendas de los actores. Sin embargo, revelaron que se están preparando ballenas doradas conmemorativas como obsequio de gratitud por todo el arduo trabajo. 21. Se confirmó la segunda temporada de la serie, la cual se estrenaría en el 2024. Se mantendrán al director, guionista y staff de producción. En cuanto a los actores, la productora mencionó que siempre y cuando no haya conflictos, su meta es mantener más del 90% del reparto. Uno de los actores que genera dudas es Kang Tae-ho, quien entrará al servicio militar en unos días, por lo que no podrá participar en K-dramas mínimo por 18 meses. 22. Los artículos que usó Jong-woo en el drama están agotados. El bolso cruzado tiene un precio aproximado de $130. El reloj de madera de ballena $153 y el llavero de ballena $23. Los artículos están agotados por el momento. Sin embargo, algunas marcas confirmaron que en septiembre se estarían atendiendo pedidos. 23. Un personaje es usado de inspiración para defender los derechos de los niños, luego que el gobierno comenzara a discutir la reducción de edad de ingreso a la escuela primaria de 6 a 5 años. Ciudadanos iniciaron una protesta usando carteles haciendo referencia al personaje Bang Up-pon. En los carteles, además de tener figuras de ballenas, se puede leer: "Los niños necesitan jugar ahora. Jung Seok-yeol necesita aprender de Bang Up-pon". Usando las palabras del personaje, se hace un llamado al presidente de Corea del Sur Jung Seok-yeol. 24. El 18 de agosto, se realizó un evento de proyección en vivo del último episodio del drama, en el cine CGV en Yongsan, Seúl. Una hora antes de la transmisión, el elenco principal sorprendió a los fanáticos apareciendo. Más de 100 fanáticos corrieron para tomar fotos y videos. Luego los fans, actores y el director vieron juntos el último episodio, dando por finalizada la primera temporada de la serie. 25. El grupo ambientalista internacional Greenpeace, después de la emisión del último episodio de la serie, realizó un espectáculo de luces con 300 drones. Ballenas, tortugas marinas y rayas aparecieron en el cielo y luego desaparecían una por una.
Este espectáculo se realizó para concientizar sobre la protección marina y las especies al borde de la extinción. Al final del espectáculo, se mostró el mensaje Salvemos el océano. Gracias por tu visita. Si te gustó el video no olvides de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias.